Vamos a ver bien en detalle. Yo no coincido con todos los números. Sí. ¿Sí? Esto lo estuvimos hablando antes. No coincidimos con todos los números porque hay algunos que para nosotros son más caros en la realidad. Son más caros, te ponen un alquiler muy bajo, te ponen varias cosas. Digamos que el INDEC de la ciudad se empieza a parecer al viejo INDEC de Cristina, ¿sí? Y te tira a los pobres para abajo. De todas maneras, cuando veas cuando pobres hay, te querés morir. Digo, ¿no? Los números son lamentables, pero, Roberto. A ver, contame. Esta es la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires. Te estamos dando datos, no nuestros, sino de Horacio Rodríguez Larreta. Así es, ¿okay? Roberto. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires depende del gobierno de la ciudad. Acá tenemos detallado alimentos, ¿sí? Cuáles son los que, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuánto se gasta por mes una familia tipo de dos padres, dos hijos, ¿no? En cereales y legumbres, por ejemplo, casi 1.600 pesos. Sí. Verduras, más o menos lo mismo. Verduras y frutas para mí... Por mes para una familia de 4 personas. En principio parece poco. Para mí bueno, esto es poco realmente. Carnes y huevos, 1.800 pesos. La carne fue algo de lo que más aumentó, Roberto, en los últimos meses. De hecho, desde diciembre, te diría, es uno de los productos que más trabajemos pensando que es cierto y que tiene razón el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿no? Démosle a la derecha que con 18 lucas alcanza. Ellos dicen que leche, yogur y otros productos 800 mangos, aceite de grasa 112 mangos, creo que eso son 2 botellas de aceite. Digo, azúcar, bebidas. Después ya te pone servicios del hogar, es decir, ahí están las tarifas. Acá esto incluye tarifas, alquiler, expensas. ¿Sí? Ellos dicen que con 6.000 mangos una familia tipo paga un alquiler, paga las expensas, paga el agua, el gas y la electricidad. Todo. Ponele. Todo. Ponele, vamos a darle... ¿Sí? Vamos a pensar que Rodríguez Larreta no miente. Bienes y servicios, 3.000 pesos. Indumentaria y salud, 2.700. O sea que la Ciudad de Buenos Aires dice... Esto es, digo, tiene un mes. Después de esto hubo más aumentos, pero... Esto es de fines de abril. Esto es de fines de abril. Dice que 18.300 mangos hay que ganar para no ser pobre. Es un número muy alto, Roberto. 18.000 pesos tiene que ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos los deciles, es decir, ¿cuánto gana la gente? Tenemos. Exactamente, y usamos la misma fuente que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto gana, de acuerdo a la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, cada persona? Perdón. Ajá. Ahí está. Acá tenemos. Los deciles son para que se entienda. Primero, yo lo digo, mirá, el 10% que menos gana de la sociedad gana 3.500 mangos. Después viene otro 10, ¿sí? Son todos de 10 y llegás al 100%. Después viene el próximo 10%, gana 5.000. El que sigue 7.000, 8.000, 10.000, 12, 15, ¿sí? Ahora, vos mirá de entrada que solamente el 8 y el 9 ganan 18 y 25.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que el 70% de los porteños, en este caso, son pobres. De acuerdo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El 70% de los trabajadores son pobres. Ahora, nosotros vamos a darle una mano a Horacio Rodríguez Larreta y vamos a pensar que muchas de estas familias tienen 2 ingresos. En la mayoría de los casos pasa eso, porque no alcanza con un ingreso. Claro. ¿No? No alcanza con un ingreso. Tenés que conseguirlo. Exacto. No todos son 2 profesionales como vos, por ejemplo. Digo, hay gente que es muy difícil. Hoy día más todavía es muy difícil conseguir trabajo, incluso para profesionales. Nosotros hablamos con especialistas y dijeron que en ese caso deberíamos estar hablando de 2 sueldos de 8.000. Así la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es del 40%. Ahora, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, del distrito más rico del país. Si en la Ciudad de Buenos Aires, este índice, digo, yo no sé si lo va a dar en algún momento de la ciudad, lo único que hicimos fue sacar las cuentas con sus parámetros, ¿se entiende? Con los parámetros, la Ciudad de Buenos Aires te está dando un promedio de 40% de pobres. Y digo promedio porque en una familia donde hay un ingreso, eso sube mucho más. Así es, Roberto. En caso de que tomemos, como vos decías, 2 ingresos, ¿sí? Lamentablemente las mujeres ganan menos que los hombres. Es una realidad muy lamentable. Así que usando, por ejemplo, el caso de que un hombre gane 10.000, una mujer 8.000, en la Ciudad de Buenos Aires, todos números de la misma fuente, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, hoy,
hay 40% de familias debajo de la línea de pobreza. Ahora, vos imaginate, si eso ocurre en la ciudad de Buenos Aires, cómo está Formosa, cómo está La Rioja, cómo están las provincias que históricamente, ¿sí?, son mucho más pobres que la ciudad de Buenos Aires. Esto se generó, esto no fue magia, esto se generó porque vos duplicaste el precio del dólar, ¿sí? Es decir, un dólar trigo era 9,50 menos el 25% de retenciones, te daba 7 mangos. Si hoy vale 14,40, el trigo subió 100%. Entonces, cuando te preguntás por qué el pan vale 40 mangos, bueno, porque Macri te subió el trigo 100%. Es decir, nuestra base alimentaria está en el campo y Mauricio Macri la subió un 100%. Por eso, estamos hablando de hambre. Yo digo, ¿para cuántos días te alcanza el Morphy con un sueldo de 10.000 pesos? Es lo que gana el 50% de la ciudad, de los trabajadores de la ciudad, menos de 10.000 pesos. Hoy, si una familia gana 10.000 pesos, le alcanza para comer 22 días de los 31. Es decir, hoy una familia con 10.000 pesos de bolsillo come 22 días. Nada más. No 31, 22 días. Sobra mes al final del sueldo. Y bastante. ¿Sí? Esto es con los aumentos que hubo en los últimos meses. ¿Sí? Las paritarias no todas cerraron, algunas cerraron muy bajo. Los alimentos subieron mucho más. ¿Sí? Y hoy, con esta canasta que nosotros traemos, que es una revisada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque los precios eran bajos, ¿sí? Fuimos a los supermercados, los precios eran bajos. Esto yo no lo veo desde 2001, Ezequiel. Es decir, que no te alcance para comer, ¿sí? Yo he visto muchas veces en Argentina que la gente tenga que dejar de ir a comer afuera, no pueda cambiar el auto, ¿sí? Incluso en los 90, cosas por el estilo. Que no pueda comer, hacía muchísimo tiempo que no pasaba antes, volvió a pasar luego de la crisis de 2001, la crisis política, institucional y económica más grande de la historia argentina, según todos los medios y todos los historiadores, y vuelve a pasar ahora con 5 meses de gobierno de Mauricio Macri. Estos datos los sacó Ezequiel Orlando de la ciudad de Buenos Aires. Y si hacemos la cuenta con el salario mínimo vital y móvil que pelearon nuestros sindicatos, es peor, porque es de 8.060 pesos. Entonces, una familia con 8.060 pesos, es decir, una persona gana el salario mínimo vital y móvil. Esa familia come 18 de los 31 días. Le sobran casi 2 semanas sin comer. Así es. 2 semanas enteras sin comer a una familia que gana el salario mínimo vital y móvil. Nada más. Es decir, el salario mínimo, ¿sí?, el que existe hoy, no alcanza. El viernes se desactivó a último momento, ¿sí? La gente de Barrios de Pie iba a reclamar, no sé de qué manera lo iba a hacer, a los supermercados que le den comida. Esto está, las notas que salieron hoy en Clarín y La Nación, que nunca te van a explicar por qué, para ellos el hambre vino de Marte, fue magia. Lo que te están diciendo es que Vidal está tratando de apagar el incendio del conurbano en el que hay hambre. Porque si en la ciudad de Buenos Aires Ezequiel Orlando te está diciendo que según los datos que da la ciudad, esto entra a internet y míralo. La canasta está en internet y los deciles que te mostramos están en internet, los ingresos. Imagínate lo que es el conurbano. Imagínate lo que es el conurbano. ¿Cuándo va a tardar la gente en salir a buscar los alimentos? Y cuando va a los comedores, en los comedores no alcanza. Mirá, estuvimos en la Villa 31. En la Villa 31 es donde sale un alquiler de 2.500 pesos. ¿Sí? Bolivia, y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región, que lo que usted dice me parece riesgoso en Hay cuanto a la gente que negación. se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Yo no Sí, he muerto, en pero hay Salta sí, desnutrición una infantil. chiquita antes de ¿Ah? ayer. Hay desnutrición Antes de ayer, infantil, una chiquita en lamentablemente. En Salta una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán Barba, Pasa, parece que pasa no lo conoce. excepcionalmente. O sea, Te yo advierto viví... Murió una chiquita en Salta, murió una nena Wichi por desnutrición en Salta. Vivía en el paraje Medialuna, tenía 2 años y era la menor de 7 hermanos.
El ministro de Primera Infancia provincial admitió que hay 2.000 niños con bajo peso y control nutricional en la provincia.